A ver, si pensamos en el antiguo Perú, casi siempre lo primero que se nos viene a la mente es el imperio incaico, ¿verdad? Pero, ¿qué había antes? ¿Cuáles fueron esos cimientos sobre los que se levantó el famoso Tahuantinsuyo? Hoy vamos a meternos de lleno en una era de reinos poderosísimos, de artistas consumados y de guerreros feroces, una época en que la rivalidad no solo definió un tiempo, sino que de hecho preparó el terreno para el ascenso del mismísimo imperio inca. Y esa es la pregunta clave de todo esto. Porque el periodo justo antes de los incas no fue un prólogo vacío, para nada. Fue una época vibrante, súper compleja, llena de estados y señoríos cuyo legado, tanto tecnológico como social y militar, sería fundamental para entender cómo los incas llegaron a ser lo que fueron. Así que bueno, empecemos a desentrañar este periodo fascinante. Bueno, para ubicarnos, los historiadores le han puesto un nombre a esta época, el Intermedio Tardío. Estamos hablando de un periodo que va más o menos desde el año 900 hasta el 1440 de nuestra era, y todo comenzó con el colapso de un poder central, lo que creó un vacío que, como se imaginan, desató una competencia feroz. Fue un tiempo de fragmentación, sí, pero también de una creatividad y una consolidación regional increíbles. Entonces, ¿qué nos dice esta línea de tiempo? Básicamente nos cuenta la historia de cómo se rearmó el poder en el mundo andino. Después de la caída de los grandes imperios Huari y Tiahuanaco, por allá del año 900, el mapa político se rompió en 1000 pedazos. Y durante más de 500 años, un montón de estados militaristas compitieron a muerte por los recursos y el territorio. Este larguísimo periodo de conflicto constante forjó sociedades guerreras y creó el escenario perfecto para que, al final, un solo poder se impusiera sobre todos los demás en ese año clave, 1438. Y aquí hay algo que es fundamental para entender todo lo que pasó. En la costa, gracias a los valles fértiles y a sistemas de irrigación súper sofisticados, se podían acumular excedentes, y eso permitió la formación de grandes estados centralizados con enormes centros urbanos. Pero en la sierra, la geografía es otra cosa, es mucho más abrupta, y eso fomentó la creación de señoríos más chiquitos, más dispersos, que se organizaban en confederaciones militares. Construían sus ciudadelas en lo alto de las montañas, más que nada para defenderse. Dos geografías totalmente distintas, dos estrategias de poder y supervivencia completamente diferentes. Ok, empecemos nuestro viaje por la costa. Acá florecieron algunas de las sociedades pero más sofisticadas de la época. Estos reinos no solo lograron sobrevivir en uno de los desiertos más áridos del planeta, sino que lo dominaron y crearon una riqueza y un arte que son de verdad espectaculares. Y en la costa norte, el poder dominante, sin lugar a dudas, era el reino Chimú. Era un estado teocrático y militarista, lo que quiere decir que su gobernante, el llamado Chimú Cápac, era considerado un dios y tenía todo el poder político y religioso. Ellos eran los herederos de la cultura moche y usaron su poder militar para expandirse y unificar un territorio inmenso desde su impresionante capital. Y esa capital era Chan Chan. Esta frase lo resume todo. Imagínense esto. Una metrópolis hecha de adobe que se extendía por unos 25 kilómetros cuadrados, con capacidad para albergar hasta 50,000 personas. Era el corazón de un imperio, un laberinto de palacios y ciudadelas decoradas con relieves de peces, de olas, reflejando lo importante que era el mar para ellos. Entonces, ¿cómo lograron todo esto? Bueno, su éxito se apoyaba en 4 pilares clave. Primero, una ingeniería agrícola e hidráulica súper avanzada, como los huachaques o campos hundidos, que les permitía cultivar en pleno desierto. Segundo, una maestría increíble con los metales. Producían en masa objetos de oro, plata y cobre con técnicas súper complejas. Tercero, una sociedad muy jerarquizada, con el divino Chimú Cápac en la cima. Y por último, un ejército muy disciplinado, que expandió sus fronteras sin piedad. Pero ojo, no todo en la costa era conquista militar, para nada. Más al sur, otro poder crecía con una estrategia totalmente diferente. Hablemos de los Chincha. Su poder no venía de la espada, sino del comercio y, sobre todo, de la navegación. Y de verdad, el alcance que tenían era extraordinario. A los Chinchas se les ha llamado los fenicios del mundo andino, y con toda razón. Usaban unas balsas enormes para navegar hacia el norte y conseguir la famosa concha espondilus, el muyu, que era un objeto ritual de un valor incalculable, asociado al agua, a la fertilidad, vital para los ritos agrícolas.
Y al mismo tiempo, sus caravanas de llamas se metían en la sierra y el altiplano para buscar metales y coca. Eran, en pocas palabras, el conector económico y cultural de todo el mundo andino. Bueno, dejemos la costa, el desierto, y subamos a la sierra. Y acá el panorama cambia, y mucho. En lugar de grandes reinos unificados, lo que encontramos son sociedades militaristas, forjadas en la altura y organizadas en alianzas tanto para defenderse como para expandirse. Y de todas estas confederaciones, ninguna, pero ninguna, era más temida que la de los Chanca. Y es clave entender que no eran un estado unificado como los Chimú. Eran más bien una alianza de varias etnias, como los Huancas y los Vilcas, que se unían para la guerra. Su reputación como guerreros feroces era legendaria en toda la sierra. Ok, entonces tenemos este panorama. Los Chimú y los Chincha dominando la costa, los Chanca aterrorizando la sierra, ¿y en el Valle del Cusco? Pues la situación era muy distinta. Ahí vivían varios grupos pequeños, los Ayarmacas, los Guaya, los Saucera, y entre ellos un señorío bastante modesto conocido como los Incas. En ese momento eran solo uno más de tantos, peleando por un poco de tierra y agua. Y justo aquí es donde la historia da un giro de película. Alrededor del año 1438, la ambición de los Chanca los llevó a poner sus ojos en el fértil Valle del Cusco. Se prepararon para una invasión que ellos pensaban que sería pan comido, el paso final para su expansión hacia el sur. Este enfrentamiento es tan pero tan importante que, como bien señala la gran historiadora María Rostruborowski, ha tomado un carácter legendario. Es el momento fundacional, el punto de quiebre que definió el destino de los Andes para el siguiente siglo, ni más ni menos. Y la escala de la violencia, bueno, según las crónicas, fue algo apocalíptico. Hablamos de 22,000 bajas chancas. Es una cifra que, aunque seguro es exagerada, nos da una idea de la brutalidad del combate. De hecho, el lugar de la batalla fue rebautizado como Yaguarpampa, que en quechua significa la pampa de sangre, un nombre que iba a resonar por generaciones. Y entonces, cuando todo parecía perdido, pasó lo inesperado. El pequeño señorío del Cusco, ese que nadie tomaba muy en serio, abandonado por su propio gobernante, Viracocha Inca, resistió. Liderados por su hijo, el joven príncipe Cusi Yupanqui, no solo resistieron, sino que aplastaron al temible ejército chanca. Fue una victoria que, de verdad, nadie vio venir. Y esa victoria, esa única victoria, lo cambió absolutamente todo. No fue solo ganar una batalla. Fue la chispa que encendió la creación de uno de los imperios más grandes de la historia. El mundo andino estaba a punto de ser transformado para siempre. Las consecuencias, miren, fueron inmediatas y gigantescas. Primero, la amenaza chanca eliminada de raíz. Segundo, Cusi Yupanqui asumió el poder y se dio un nuevo nombre, Pachacútec, que quiere decir algo así como el transformador o el que rehace el mundo. Y vaya que le hizo honor al nombre, porque empezó la expansión militar y la reorganización que darían vida al Tahuantinsuyo. Y claro, la pregunta es, ¿qué pasó con los otros grandes jugadores, con los otros reinos? Pues los incas, que ya eran una fuerza imperial imparable, se volcaron sobre ellos. Los poderosísimos Chimú fueron finalmente conquistados por ahí de 1480. Los comerciantes Chincha, en cambio, fueron asimilados de forma más pacífica. Su red comercial fue incorporada al imperio. El mundo de rivales había terminado. Ahora había un solo poder dominante. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, que es quizá la más importante de todas. El imperio incaico no salió de la nada. Fue el heredero de siglos y siglos de desarrollo andino. Absorbió la ingeniería y la metalurgia de los Chimú, incorporó las redes comerciales de los Chincha y adaptó las estrategias militares de sus rivales de la sierra. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿fue el Tahuantinsuyo una creación completamente original o más bien fue la culminación, la síntesis magistral de todo el conocimiento que acumularon este fascinante mundo de reinos que existieron antes que ellos?